En la oscuridad de la madrugada del 14 de enero de 2024, a las 2 horas local, el Golfo de Adén yacía envuelto en un silencio inquietante, roto solo por el murmullo de las olas contra las costas de Yemen. De repente, un destello cegador iluminó el cielo nocturno sobre Hodeida, cuando un misil balístico antibuques, un Kiber iraní modificado por los rebeldes hutíes, se elevó desde una plataforma móvil oculta entre dunas y rocas. Con una velocidad de 3,4 km por segundo, el proyectil estaba diseñado para alcanzar su objetivo en menos de un minuto. El USS Lavon, un destructor clase Arleigh Burke de la Marina de los Estados Unidos, navegando en las aguas estratégicas del Mar Rojo. En un búnker reforzado a 2 millas del sitio de lanzamiento, operadores hutíes, protegidos por muros de concreto y conectados a sistemas de comunicación encriptados proporcionados por Irán, seguían los datos de telemetría en pantallas parpadeantes. Sus rostros reflejaban una mezcla de nerviosismo y euforia, convencidos de que esta vez lograrían lo impensable, golpear un buque de guerra estadounidense, un símbolo de poder marítimo que había eludido sus esfuerzos durante años. El misil, guiado por coordenadas GPS transmitidas desde un barco iraní en la región, ascendía con precisión letal, pero un defecto crítico acechaba en su sistema de navegación inercial, una desviación de 0,5 grados, apenas perceptible al inicio, pero destinada a amplificarse con cada segundo de vuelo, desviando su trayectoria millas enteras de su objetivo. Los hutíes, ignorantes de este fallo, confiaban en que su arma, adaptada para ataques antibuques, cumpliría su propósito. Sin embargo, su rango máximo de 186 millas los obligaba a posicionar sus lanzadores peligrosamente cerca de la costa, a solo unas pocas millas de las aguas patrulladas por la Armada estadounidense, exponiéndolos a los sensores avanzados y al fuego de contrabatería de sus enemigos. Era un riesgo que estaban dispuestos a tomar, apostando todo a esta oportunidad, su mejor chance de alcanzar el Lavon. Todo se reducía a un cálculo matemático implacable. El misil tenía un error circular probable de 150 metros, lo que significaba que solo podía acertar a un blanco del tamaño del Lavon, de 510 pies de largo, si éste estaba anclado o moviéndose a una velocidad mínima. A más de unos pocos nudos, el misil no tenía ninguna posibilidad. Desafortunadamente para el Lavon, el ataque llegó en un momento de vulnerabilidad extrema. Sus 4 turbinas de gas, capaces de impulsar el destructor a más de 30 nudos, consumían 6,500 galones de combustible por hora a máxima potencia, un ritmo insostenible para sus tanques de 450,000 galones. Para conservar combustible y realizar el mantenimiento obligatorio de sus motores, el Lavon operaba en modo eje de arrastre, con solo una turbina activa, limitando su velocidad a apenas 3 nudos, casi inmóvil contra la corriente del Mar Rojo. En la quietud de la guardia de medianoche, la tripulación intentaba pasar el tiempo en un turno monótono, ajena al peligro que se aproximaba. De repente, las pantallas de radar del Centro de Información de Combate se encendieron con una alerta urgente, un contacto hostil a 200 millas, moviéndose a una velocidad y trayectoria que indicaban un misil balístico. La distancia y el mal tiempo impedían que los sensores del Lavon lo detectaran directamente, pero su sistema de combate Aegis confirmó rápidamente la amenaza. La salvación llegó desde el cielo, donde un avión en 2 de Habkeye, orbitando a 27,000 pies sobre el Mar Rojo, captó el proyectil con su radar /diagonal APY-9. Este radar, girando a 6 revoluciones por minuto, podía escanear cientos de kilómetros cuadrados, proporcionando datos actualizados cada 10 segundos. La tripulación del Habkeye identificó el misil por su velocidad, rumbo y patrón de vuelo, transmitiendo su trayectoria al Lavon a través del sistema Link 16, una red de datos tácticos que permitía al destructor preparar una solución de fuego incluso sin detectarlo directamente. Gracias a la capacidad de compromiso cooperativo, el Habkeye y el Lavon actuaban como un solo sistema, compartiendo información en tiempo real. Con solo 30 segundos para reaccionar, el misil alcanzó su apogeo y comenzó su fase de picada terminal, un ataque diseñado para explotar un punto ciego en las defensas navales al descender desde gran altitud. Pero el radar SPY-1 del Lavon, uno de los más avanzados del mundo, detectó el proyectil en su descenso. La tripulación notó algo crucial, el error de navegación de 0,5 grados, que al inicio era insignificante, se había amplificado a una desviación de 10 millas. El misil buscaba coordenadas donde el Lavon ya no estaba. En el instante en que se recibió la alerta, el oficial de cubierta ordenó un arranque de emergencia de los motores, saltándose procedimientos estándar para acelerar de 3 a más de 30 nudos en 90 segundos.
El destructor viró a babor, maximizando la cobertura de su iluminador Mark 99, que guía los misiles SM-2 en los últimos segundos de su trayectoria. La tripulación observó que el misil pasaría inofensivamente por encima, y 30 segundos después, lo vieron caer al agua a 12.5 millas, un destello en el horizonte que marcó el fracaso del ataque UT. Pero el Lavon no se contentó con sobrevivir, era hora de contraatacar. Encontrar el lanzador era el próximo paso, una tarea compleja para cualquier fuerza, pero no para la Armada estadounidense. El En-2 de Jabkeye, aún orbitando, cambió a modo ofensivo, enfocando su radar en la costa yemení. Los hutíes, sin aviones de alerta temprana ni satélites, dependían de drones para observación y evaluación de daños. El Jabkeye detectó 4 drones hutíes en formación, enviados para grabar el supuesto impacto del misil. En lugar de un vídeo triunfal, recibieron una respuesta letal. Un satélite KH-11, orbitando a 500 kilómetros sobre la Tierra, con una resolución capaz de distinguir objetos de 4 a 10 pulgadas, convirtió la dirección aproximada del lanzador en coordenadas precisas en menos de una hora, gracias a enlaces de datos de alta velocidad que integraban información en tiempo real. A las 3, 4 cazas F-18 Super Hornet despegaron del portaaviones USS Eisenhower, rugiendo desde la cubierta hacia el cielo nocturno. Establecieron contacto con el Jabkeye, que confirmó que los hutíes no estaban movilizando más lanzadores. Sin embargo, los receptores de alerta ALR-67 de los F-18, con antenas en la nariz, cola y estabilizadores, detectaron las frecuencias de un radar UT-1 S-91 Stratflash, escondido entre 2 edificios en Hodeida. Este sistema ofrecía cobertura de 360 grados, alertando a los pilotos sobre la dirección del radar enemigo, aunque no su rango exacto. Las reglas de enfrentamiento exigían confirmación visual, y los packs infrarrojos ADFLIR, con resolución de 1,2 metros a 90 kilómetros, permitieron a los pilotos distinguir objetivos militares de estructuras civiles en una zona densamente poblada. A 30 millas del objetivo, los F-18 asignaron blancos, el primero al lanzador, el segundo al radar, el tercero al búnker de mando a 2 millas, y el cuarto al sitio de los drones. El lanzador estaba dentro de un refugio antiaéreo civil, protegido por 6 pies de concreto reforzado, una táctica UTI para ocultar sus armas. Pero los F-18 llevaban bombas GBU-31, Bunker Busters de 2,000 libras con carcasas de acero endurecido de 1 pulgada, capaces de penetrar hasta 8 pies de concreto. Cada bomba, equipada con un kit de guiado GPS, contenía 550 libras de explosivo y un fusible de retardo ajustado a 70 milisegundos, diseñado para detonar dentro del refugio y generar una onda de presión que colapsará todo en su interior. A las 3:45, la primera GBU-31 impactó el refugio del lanzador, perforando el concreto y desencadenando una explosión que destruyó la estructura desde adentro. La segunda bomba aniquiló el radar en la superficie, con un fusible de detonación inmediata que lo redujo a escombros. La tercera alcanzó el búnker de mando en las afueras, atrapando a los operadores que intentaban escapar. El cuarto F-18 atacó el sitio de los drones, un hoyo de 6 pies en un estacionamiento, pulverizando los 4 UAV y sus operadores con una bomba que atravesó el suelo suelto como si fuera papel. Los cazas transmitieron imágenes en tiempo real al Eisenhower, a 75 millas, confirmando la destrucción total de los objetivos. Con la misión completada, los F-18 regresaron al Mar Rojo, marcando un éxito rotundo en un conflicto que se intensificaba. El ataque fallido de los hutíes y la respuesta quirúrgica estadounidense enviaron un mensaje claro: desafiar un buque de guerra americano es una apuesta de alto riesgo con pocas probabilidades de éxito. El Lavon no solo evadió el misil sin un rasguño, sino que la Armada convirtió un error enemigo en una lección devastadora. La coordinación entre el Jabkeye, el satélite KH-11, los F-18 y los sistemas Aegis del Lavon demostró que el poder estadounidense no reside solo en la tecnología o el armamento, sino en la integración perfecta de inteligencia, entrenamiento y ejecución. Cada elemento, desde los operadores de radar en el Jabkeye hasta los pilotos en los F-18, actuó con una sincronía que transformó un ataque sorpresa en una victoria impecable. En el centro de información de combate del Lavon, la tripulación, aún sintiendo la adrenalina, observó el horizonte donde el misil había caído, conscientes de que su preparación había marcado la diferencia. En Hodeida, los restos humeantes del lanzador y el búnker eran un testimonio silencioso del costo de subestimar a la Armada estadounidense.
En el Eisenhower, los pilotos que regresaban fueron recibidos con apretones de manos y un silencio respetuoso, sabiendo que su misión había neutralizado una amenaza antes de que pudiera escalar. Más allá del campo de batalla, el impacto reverberó en los centros de mando de todo el mundo. En Washington, los analistas revisaron los datos satelitales, notando cómo la integración de sensores, redes y armamento permitió una respuesta en menos de 2 horas. En Teherán, los patrocinadores de los hutíes enfrentaron la realidad de que su tecnología no podía competir con la doctrina estadounidense. En los puertos del Indo-Pacífico, aliados como Japón y Australia tomaron nota de la capacidad de la Armada para proyectar poder con precisión quirúrgica. El mensaje fue inequívoco: atacar un buque estadounidense requiere una precisión absoluta, porque no habrá una segunda oportunidad. En un mundo donde las tensiones marítimas crecen y las potencias compiten por el control de rutas estratégicas, el episodio del USS Labón se convirtió en un caso de estudio. No fue solo una victoria táctica, sino una demostración de que la fuerza estadounidense no se mide solo en acero o explosivos, sino en la capacidad de anticipar, coordinar y responder con una rapidez que deja al enemigo sin opciones. Para los marineros del Labón, que volvieron a la calma tras la tormenta, la noche del 14 de enero fue un recordatorio de su preparación y resiliencia. Para los hutíes, fue una lección brutal sobre los límites de su ambición. Y para el mundo, fue una advertencia: cuando se desafía a la Armada estadounidense, la respuesta no es solo una reacción, sino una declaración de dominio, escrita no con palabras, sino con acciones precisas y devastadoras que resuenan mucho después de que el humo se disipa.